Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Voy a leer 3 porciones en el Evangelio según San Mateo. Si usted trajo su Biblia, las 3 porciones están en el Evangelio según San Mateo y comenzamos en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 35 del Evangelio según San Mateo, dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y pasamos al capítulo 14, capítulo 14, 3 páginas más adelante, capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y vamos al capítulo 15, el capítulo siguiente, desde el versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Siempre que hablamos de desnutrición, pensamos en el Chaco, pensamos en Formosa. Esto está a 40 cuadras de acá, a 40 cuadras. Quiere decir que la desnutrición está acá, al lado nuestro, al lado nuestro. Y yo leía estos pasajes de la palabra de Dios, donde hablan, los 3 pasajes tienen un denominador común, que es el tema de la compasión. ¿Por qué tenemos que hablar hoy de pobreza, de desnutrición infantil, de mortalidad infantil, si UNICEF dice que producimos un 33% más de alimento que lo que necesitamos? ¿Por qué se ocultan las estadísticas de pobreza? ¿Saben cuántos pobres tenemos en este momento? 11 millones de pobres, el 27% de la población está en el nivel de pobreza. Y 6 millones en Argentina no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Pobreza extrema. No tienen la cantidad de proteínas que necesitan. ¿Por qué se ocultan las estadísticas de la pobreza y las estadísticas de desnutrición? ¿Por qué desde hace 2 meses acampan los Cuom, los Huichí, los Pilagá sobre la 9 de julio y nadie los escucha? Nadie recibe la queja legítima. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de lo que somos y de lo que proclamamos que somos, seguimos ignorando al prójimo necesitado, seguimos ignorándolo, seguimos vulnerando los derechos del prójimo que necesita, y seguimos preguntándonos con Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué tengo que ver yo con esto?
Ese es el problema. Esta es la historia de la humanidad, que es la historia del egoísmo, de la competencia despiadada, de las luchas de muerte y destrucción. Por supuesto que a veces hubo excepciones, grandes excepciones. Allá en el siglo XIII, Francisco de Asís fue una gran excepción. Él luchó para terminar con un lujo que dejaba una cantidad de gente en la pobreza y se identificó en su momento con los pobres. Y los quiso, en el siglo XIX cruzó al África y enfrentó el sistema esclavista y atacó las fuentes de ingresos de su propio país, de su propia nación, porque vivían de la esclavitud, y las atacó. Fue al África para enfrentar directamente a los traficantes de esclavos y hacerlos retroceder. En el siglo XX, Albert Schweitzer se instaló en Lambaréné, un hombre de una prosapia importantísima, era tío abuelo de Jean-Paul Sartre, y el ejecutante más importante de Bach que tenía Europa, y abandonó todo y dejó la comodidad europea para instalarse en África, en Lambaréné, y abrir un leprosario para recoger allí a los leprosos. Teresa de Calcuta, en el siglo XX, se instala en la India para recoger a los moribundos de la calle. Y por supuesto que los tenemos como ejemplo, decimos son el ejemplo, un ejemplo para admirar, pero un ejemplo del que no seguimos. Lo admiramos nada más, lo miramos desde afuera. Negarse a mirar esto es tomar el camino de Caín, el de que no me importa mi hermano, y hacemos de esto nuestro estilo de vida. A veces somos solidarios, eso sí, a veces de pronto somos solidarios. Yo creo que somos solidarios muchas veces como fueron solidarios los tres mosqueteros. Cuando usted comienza la novela de Dumas, los tres mosqueteros, más D'Artagnan, que era el cuarto mosquetero, han discutido entre ellos, se han ofendido y se van a batir. Y van a un lugar a batirse, a matarse unos a otros. Y de repente llegan los guardias del cardenal, y cuando llegan los guardias del cardenal les dicen está prohibido batirse, tienen que ir todos presos. Y entonces ellos se juntan. Pero no se juntaron por la solidaridad, se juntaron porque había un peligro afuera. Y Borges, que era muy agudo, en uno de sus poemas dice que a los argentinos no nos une el amor sino el espanto, que estamos juntos cuando nos espantamos únicamente. Cuando la multitud siguió a Jesús a un lugar desierto donde iba a descansar, dice que saliendo Jesús y viendo la multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Se compadecía de las dolencias del cuerpo del prójimo. Tantas veces se ha pintado a Jesús como aquel que únicamente se preocupa por lo espiritual. Y por supuesto que Jesús se preocupaba por lo espiritual y vino a hacer una obra espiritual de redención para nosotros. Pero Jesús se preocupaba por el ser integral, y el ser integral no se puede separar. El ser integral es cuerpo, alma, espíritu. Las tres cosas juntas, no se puede separar una cosa de la otra. Por eso Jesús vio la multitud y tuvo compasión, y vio a los enfermos que venían allí y los sanó. Después de estar con el pueblo 3 días, Jesús llamó a los discípulos y le dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviándolos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino, no sea que se desmayen en el camino. Jesús está pensando en la necesidad de esta gente que lo está siguiendo, pero que realmente en ese momento necesita a alguien que le alcance una mano, que le dé una mano. Se compadece del hambre, de la necesidad física, de las consecuencias del hambre. Jesús se compadecía de la gente, y se compadecía de la gente por esto, y se compadecía también porque, como leímos, veía a ese pueblo como ovejas que no tienen pastor. Le faltaban dirigentes. ¿Qué quiere decir esto de que los veía como ovejas que no tienen pastor? Que le faltaban dirigentes sanos, que le faltaba alguien que los ayudara en sus problemas, alguien que se bajara hasta el nivel del que sufre, no que los mirara desde arriba y que los usara, sino que se bajara y les tendiera una mano. Jesús tenía compasión
Y para él esos problemas no eran problemas abstractos, eran problemas concretos. No eran cosas que están en la teoría, sino algo que había que llevar a la práctica. Y él lo manifestaba teniendo compasión, pero la verdadera compasión, que es mucho más que un movimiento del alma, como define el diccionario, que nos sensibiliza ante la necesidad de otro, porque todos podemos mirar esto y sensibilizarnos y llorisquear frente a todo esto y sentir el impacto, y decimos me compadezco, pero la verdadera compasión es preguntarse frente a esto, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Esta es la verdadera compasión. Jesús en todos los pasajes dice tuvo compasión, pero lo que estaba en su mano lo hizo. Se acercó a la gente y cubrió las necesidades. Cuando el prójimo necesitado está frente a nosotros, el único camino es la acción, y la compasión tiene que transformarse en acción, contestar a la necesidad con la solidaridad. Contestar a la necesidad con la solidaridad. Lo contrario de la compasión, ¿sabe qué es? Es la indiferencia. Es la indiferencia. Es pasar de largo frente a la necesidad, como en la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita lo vieron caído, pero pasaron de largo. Esto es lo contrario de la solidaridad, la indiferencia. Es el egoísmo lo contrario de la solidaridad. Si estamos centrados en nosotros mismos, si estamos centrados en nuestra propia vida, nos transformamos en egocéntricos. La iglesia de los 3 primeros siglos se caracterizó por ser una iglesia que ayudaba a los necesitados. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ellos atendían a las necesidades de la gente. Y el gran comentario que se hacía, y que lo hacían los propios enemigos, era que los cristianos había, a pesar de todos los defectos que les señalaban, que no participaban de los juegos y todo esto, tenían una gran virtud, y es que se acordaban del necesitado, se acordaban de aquel que no tenía, para tenderle una mano, la mano que se puede tender al otro. Por supuesto que había también problemas. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, él tiene que decir que había algunos problemas en algunos cristianos que no entendían esto. Él decía, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Buscan lo suyo propio. Claro que siempre hay grupos egoístas, siempre hay grupos egoístas. El egoísmo no lo vamos a poder sacar del corazón del hombre. Pero el mandato es otro. El mandato es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Acercarnos al que está necesitado es dejar de ser autorreferenciales. Hay que tener cuidado con esto de lo autorreferencial, donde todo se centra en nosotros y todo el trabajo y la inversión está dentro, como si nos hubiéramos metido en una licuadora, ¿no? Y estamos todos girando alrededor de nosotros mismos. Y hay que salir de lo autorreferencial. Yo esta mañana miraba en un canal extranjero un programa que trato de mirarlo todas las mañanas de los domingos, donde hay un grupo cristiano que trata de dar su mensaje. El mensaje de hoy era que había un grupo de unidas para amar y servir. Unidos para amar y servir. Y yo me paré y dije, bueno, vamos a ver cómo aman y cómo sirven. No, lo que mostraban era que se reunían, que cantaban juntos, que recibían la visita diaria en que les hablaba. Y después de un cuarto de hora, que es lo que dura el programa, cuando llegué al final dije, ¿dónde está amar y servir? ¿Dónde está? Lo único que veo es algo autorreferencial, es decir, están girando alrededor de ellos mismos. Entonces hacen las cosas cada vez mejor, ¿no es cierto? Cada vez con más precisión para gozar y para divertirse entre ellos. La iglesia no está para eso. La iglesia está para tender manos hacia afuera. El trabajo de la iglesia está de esta puerta para afuera, no de esta puerta para adentro. El esfuerzo tiene que ponerse en el que necesita, no en nosotros mismos. No estamos para recibir, estamos para dar. Estamos para dar. Y para darle al prójimo necesitado. Y para darle con inteligencia, no humillando al que necesita,
no humillándolo, sino respetándolo como persona. En el Antiguo Testamento, los que han estado en los grupos de crecimiento del año pasado saben de qué estoy hablando. Aparece allí una mujer, Ruth, una mujer que tiene todas las cosas en contra, todas las cosas en contra. En primer lugar, en un mundo machista de hace 3000 años atrás, era mujer. Esto ya era la primera cosa en contra. En segundo lugar, era viuda. Quiere decir que estaba desprotegida, no tenía ningún hombre al lado. En tercer lugar, era extranjera, había llegado a un pueblo donde ella era totalmente ajena a esa cultura. Y en cuarto lugar, era pobre. Fíjense usted, 4 cosas en contra tenía, 4 cosas en contra. Mujer, viuda, extranjera y pobre. Y hizo lo que hacían los pobres. De acuerdo a la ley judía, decían que los que segaban el campo tenían que dejar en los costados lo último, que no segaran hasta lo último, porque los pobres iban y cortaban esto y comían de eso. Y esta mujer sale y comienza a cortar eso, y la ve el dueño de la era, el dueño. Y el dueño de la era ve a esa mujer que seguramente iba a ser maltratada donde estuviera, y comienza diciéndole: no te vayas a otro campo, vení todos los días y espigá acá. Con qué delicadeza, ¿no? Está buscando la protección sin decirle que está desprotegida, sino ofreciéndole. Y manda a los criados que no la molesten, que la respeten. Y le dice a la mujer: y cuando tengas sed, puedes ir a las vasijas de los criados míos y puedes tomar allí. Y cuando llega el mediodía y todos paran para comer, la llama y le dice: vení aquí, comé del pan y mojá el bocado en el vinagre como era costumbre. Y ella se sentó y comió. Y cuando cayó la tarde, le dijo a los segadores: dejen caer algunas espigas para esta mujer. Eso se llama hacer la verdadera caridad sin humillar. Sin humillar. Este hombre vio y con delicadeza se acercó para que esa mujer pudiera sobrevivir. Respetó a esa mujer. La iglesia primitiva tenía muchos problemas de pobreza. Vivían en un mundo donde los jerarcas políticos y religiosos estaban enriquecidos y el pueblo era pobre. Y la iglesia comenzó entre los pobres y se destacó por ser compasiva en la comunidad, por tomar lo que tenían y dárselo al necesitado. Cuando se reúne el primer concilio de la iglesia en la ciudad de Jerusalén y tienen que conversar con los que viven lejos, los apóstoles, con los que están trabajando en otras ciudades, el apóstol Pablo dice: solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Es decir, se reunieron y después de discutir todas las cosas que tenían que discutir y de establecer principios doctrinales, llamaron a todos los que iban lejos y le dijeron: no se olviden de los pobres, no se olviden de los pobres. El apóstol Pablo mismo, sabiendo la pobreza que había en Jerusalén, levantaba ofrendas para los pobres y la levantaba en Macedonia y Acaya, y él va a contar que esta gente no era rica, pero en medio de su pobreza abundaban en generosidad para el necesitado. Los cristianos aprendieron que tenían que tener compasión y esforzarse por ayudar a los necesitados. Voy a leer un viejo poema, ya sobre el final. Si te sientes al ponerse el sol y cuentas los actos realizados y encuentras al contar un acto abnegado, una palabra que alivió el corazón de quien la ha oído, una mirada afable
que alumbrara como el sol lo que mirase, puedes considerarte un día ganado. Pero si en ese largo día nadie ha sido alegrada con tus palabras, si nada encuentras entre las acciones de ese día que llevara el sol a ningún rostro, ningún ínfimo acto que ayudara a algún alma, considera que ese día está perdido. Hermanos, tenemos la gran oportunidad de ayudar. Se abrió un camino para que podamos ayudar y para que podamos ayudar al pobre. Como la iglesia en Macedonia, podemos decir lo que dice el apóstol Pablo: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que se dieron primeramente al Señor. Es decir, se entregaron ellos al Señor y abundaron en medio de su necesidad y sintieron que esto era un privilegio. Dios nos ha privilegiado. Vivamos en intensidad el privilegio de poder tender una mano al necesitado. Y en un mundo como el que estamos viviendo, donde todos los días, aparece la palabra violenta, el descalificativo y el odio como una forma triste de convivencia en nuestro país, levantemos como cristianos nuestro corazón al Señor para no entrar en estas luchas de odio que se predican todos los días y para tenderle la mano al necesitado. Es la misión que tenemos que cumplir en este tiempo, que el Señor nos puso como privilegio delante nuestro y que empezamos a cumplir. Hoy muchos de esos chicos están comiendo por primera vez carne. Me lo dijeron en estos días, cuando ustedes comenzaron por primera vez, recibieron carne. Y tenemos que seguir haciendo esto, porque esos chicos son el futuro. Y si nadie piensa en el futuro, nosotros vamos a pensar en el futuro. Nosotros vamos a pensar en el futuro. Porque queremos chicos cuyas neuronas estén bien desarrolladas para que puedan realmente progresar en la vida, y no chicos entontecidos por el hambre, que nunca van a poder superar la mediocridad. Esta es la tarea que tenemos por delante. La bendición de Dios va a estar con nosotros mientras que la proa esté puesta en la compasión al prójimo. Señor, queremos darte gracias esta mañana porque hemos vivido en este lugar todas las experiencias humanas. Hemos podido encontrarnos y vivir la comunión. Hemos podido abrir tu palabra. Hemos podido meditar en ella. Hemos podido ver la realidad del país en el que estamos viviendo. Y hemos podido también escuchar el desafío tuyo a nuestra vida. Y llegamos al final, Padre, agradecidos, porque nada ha faltado esta mañana. Hemos tenido el dolor y hemos compartido el dolor, y hemos tenido el gozo y hemos compartido la alegría. Nos hemos alegrado al poder alabarte, y nos alegramos ahora al poder trabajar mostrando el amor tuyo a los necesitados. Señor, gracias por esta mañana, porque como decíamos el domingo pasado, también es el día que hizo el Señor. Y permite que al retirarnos de este lugar
tu palabra y solamente tu palabra sea lo que quede en nuestros corazones. Recibe, Padre, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador Delutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.